Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En 20 Minutos por vertvnoticias.com. Como siempre estaremos acompañados de Jesús González, @Chugo González, y por supuesto quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Como ustedes recordarán, en el transcurso de la semana pasada, aunque la semana pasada tuvimos un solo programa, que fue el del día martes, porque nos agarró la Semana Santa, pero hemos estado, insistiendo sobre algunos de los problemas que aquejan al país. Hemos dicho que los dos fundamentales que tiene la gente, sumamente angustiada y preocupada, tienen que ver con la economía y el problema de la inseguridad. Son los dos problemas que indistintamente se alternan. Uno está de primero durante un tiempo, otro está en el segundo lugar, etcétera. Sin embargo, nuestra obligación, el de Jesús y el mío, es de discutir sobre aquellos asuntos que efectivamente también afectan al país, porque aun cuando no le pongamos muchísima atención, poco a poco esos problemas comienzan a tomar, parte de la agenda pública. Hemos debatido sobre la corrupción, sobre los escándalos que hemos visto en el banco HSBC, en el Banco de Andorra, la banca privada de Andorra, en los escándalos que han ocurrido en Madrid, etcétera, 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 y con la aparición de algunos venezolanos en todos estos negociados. Para que ustedes tengan una mayor, claridad, Jesús y yo hemos invitado a un amigo, un experto en la materia, para que converse con nosotros sobre ese particular, de modo que tengamos una conciencia del daño que se le está haciendo al país con todos estos eventos, no solo por la cosa ética y moral, Jesús, que el país queda mal ante el mundo por estos hechos, sino la pérdida, es decir, el efecto que eso tiene para el país. Bueno, es así, aquí tenemos al doctor Alejandro Rebolleo, profesor de la Universidad Central, especialista en el tema de legitimación de capital, conferencista internacional en la materia, y que hoy estará conversando con nosotros estos temas que, como hemos venido conversando, hablan de la fragilidad institucional que tiene el país, de la permisibilidad que hemos tenido con el tema de la corrupción y cómo se ha generado una doble moral alrededor del tema, porque si bien hemos criticado duramente durante la Cuarta y la Quinta República, yo me acuerdo que uno de los primeros discursos del presidente Chávez en ese lejano ya 1998 hablaba de la corrupción que carcomió todo ese sistema de la Cuarta República y que en la Quinta eso no se iba a dar más. Y bueno, hemos visto como hemos tenido una quinta también plagada de hechos de corrupción, lamentándolo mucho, sin casi personas juzgadas alrededor del tema. Bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. Gracias, Jesús, gracias, Leo. De verdad que para mí es un inmenso placer compartir con ustedes este tiempo. Mira, la gente se está preguntando en términos generales, ¿qué tiene que ver eso de la corrupción con los problemas que vive la gente? ¿Eso tiene que ver? Mira, fíjate, la corrupción tiene aliados de turno, igualmente que el lavado de dinero. No es un tema de colores, es un tema de situaciones o de momentos políticos. En la Cuarta República existió y han existido muchos temas de este tipo. Yo te acuerdo, por ejemplo, el caso de Carlos Andrés Pérez, con las cuentas mancomunadas de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos, que yo fui asesor de la Comisión Especial que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela, y el fiscal Morgenthau de Nueva York entregó 5 kilos de documentos de estas cuentas. Y ahí pudimos, en esa época, a pesar de las debilidades que pudieran decirse institucionales, bueno, se hizo un juicio a Pérez en relación a todas esas cuentas que tenía, primero en Islas Caimán y después en el Che Manhattan Bank. Claro, el tema de Pérez era de 20 millones de dólares, un niño de pecho con respecto a lo que se está viendo de estos temas aquí, pues en estos tiempos. Sí, bueno, pero fíjate tú, claro, hay un dato importante que yo creo que es bueno precisar allí, Alejandro, porque en el pasado se le dio un habilitante precisamente al gobierno, al presidente Maduro, para luchar contra la corrupción. Vimos cómo, terminando la constituyente, se aparecieron apuraditos a aprobar una treintena de leyes, pero no hemos visto efectivamente que ocurra absolutamente nada. Toda la corrupción siempre está asociada a los negocios públicos, es decir, tiene que ver con el Estado venezolano o con cualquier Estado. Es decir, cuando hablamos de corrupción, entonces no estamos hablando de una relación privada, por ejemplo, entre tú y yo que no trabajamos en la administración pública, sino que, bueno, tenemos una relación, yo te contrato como abogado para que me atiendas un determinado tema y punto, y que es una relación,
contractual de carácter privado. Ahí no hay ningún tipo de corrupción. Ahora, si yo contrato con algún ente público, ¿no?, para que me resuelva algún negociado con el Estado, efectivamente ahí comienzan a aparecer signos de corrupción. Ahora, sí, y es bueno decirlo, la corrupción no viene de la Cuarta República y reaparece con mucha más fuerza en la Quinta. El profesor Elías Pinos Iturrieta, en una oportunidad, lo vi en un programa de radio, donde hablaba de la corrupción en Venezuela desde los tiempos del abuelo de Bolívar, de modo pues que tampoco es que no le atribuyamos eso a un mal de la democracia venezolana, para nada. Es decir, históricamente hemos ido cargando con ese ataúd, de modo que, bueno, solo que ahora aparece con mucha más fuerza. Pero interesa lo siguiente, esos negociados que estamos viendo hoy, porque no nos interesa, bueno, lo del pasado ya se juzgó, tú lo acabas de decir. ¿Cómo hacemos en estos tiempos, Alejandro, cuando aparecen, digamos, personajes involucrados en actos de corrupción, con unas comisiones monstruosas, ¿no? ¿Cómo de pronto aparece que un ex primer ministro, creo que francés, un alto funcionario francés, aparece como intermediario para que le liberen las cuentas a un corredor de seguro venezolano extrañamente millonario? Fíjate, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de aterrizar rápido el tema. Fíjate, nosotros tenemos unos escándalos en menos de 3, 4 meses en Venezuela graves. Por ejemplo, el caso del HSBC, con las cuentas donde aparece el tema de este señor Andrade, y después aparece el ministro de Finanzas, cuando era el presidente del Banco del Tesoro, el ministro. Después tenemos el caso del Banco Peravia en República Dominicana, donde están involucrados igualmente unos venezolanos. Y aparece el caso de Andorra, con España, Panamá, y por supuesto el tema de la lista OFAC, ¿no? Te lo digo, Leonardo, porque hemos hecho unos trabajos últimamente en relación a esto, ¿no?, en nuestro blog Legalmente Hablando, para tratar de explicarle a la gente por dónde se maneja esto. Primero, ¿qué quiere decir la legitimación de capitales? O sea, la legitimación de capitales no es solo un tema que tenga que ver con droga. Dice el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, quien por sí o por interpuesta persona, es decir, un testaferro o una persona que pueda cubrirlo, sea propietario de bienes, haberes o capitales cuyo origen derive directa o indirectamente de actividades ilícitas. Dentro de esas actividades ilícitas está la corrupción. ¿Qué pasó en Andorra? En Andorra pasa, bueno, que se viene persiguiendo la mafia rusa, la mafia china, y se encuentra también que el FinCEN americano, que es la agencia del Departamento del Tesoro, que persigue el dinero, hay 700 funcionarios del FinCEN que están persiguiendo permanentemente el dinero. ¿Por dónde se mueve? ¿Por qué? Porque el dólar es el dólar americano, no es el dólar canadiense. Los gringos dicen, si usted va a trabajar con mi dólar, bueno, yo cada vez que usted mueva el dólar aquí, yo tengo que ver por dónde viene y por dónde va. Es su moneda. Es su moneda. El HSBC en el año 2012 fue multado con $1.900 millones por ocultar cuentas de traficantes de drogas y financistas del terrorismo en los Estados Unidos. Bueno, 4 bancos americanos por donde pasó este dinero de Andorra se van viendo contaminados en su sistema. Por eso dicen que hay una amenaza al sistema financiero americano porque se contamina su dinero. El FinCEN dice, bueno, vamos a congelar estas cuentas. ¿Cuál es la pregunta? Si el FinCEN no hubiera actuado, España hubiera actuado, Andorra hubiera actuado, desde el año 2007, 2008, 2009, 2012, están haciendo investigaciones y nunca actuaron. Ahí es donde contratan estos venezolanos. Es bueno decir que el Tribunal Superior de Andorra está constituido por 2 jueces franceses, 2 españoles y 2 de Andorra. Entonces, ellos contratan a un abogado francés para que quien preside el Tribunal de Andorra es una francesa y le pidan cómo poder interceder con él. Hoy se descubre y se ve que también habían contactado al juez Garzón, el juez Garzón de España, tratar de ver y de vincular cómo podían colaborar. Bueno, si tú tienes unas cuentas, está congelado, tú buscas qué abogado te puede ayudar. Se establece que hay un desbloqueo de las cuentas porque no podían definir cuál era el origen, si era un origen dudoso o no de las cuentas. Mire, yo quiero decirles a los venezolanos con toda responsabilidad, cada vez que ustedes pueden descongelar las cuentas, les pueden volver a entregar el dinero, pero ocultar la trayectoria, las transferencias de ese dinero es imposible. Cada vez si hay instituciones, si hay una cooperación internacional y si hay asistencia legal mutua, se puede detectar e identificar a dónde va ese dinero, cuáles serán los cómplices y quiénes están involucrados en esas relaciones.
Y siempre hay una luz que está encendida en nuestro país, que es el artículo 271 que establece que los delitos contra el patrimonio público no prescriben. De tal manera que por más que esta gente, Chuy y Leo, traten de pasar por debajo de la mesa y creyendo que no van a ser en algún momento juzgados, eso no va a ser así. Claro, la gente se pregunta, ¿pero cuánto tiempo? Porque yo quisiera que fuera ya, es algo lógico, ¿no? Claro, sobre todo porque Alejandro, porque lo siguiente, el país está viviendo una crisis muy severa, muy dura, y esa crisis es fundamentalmente económica. Cuando nosotros comenzamos a oír los números que lanzan allá en Europa sobre los caminos que han cogido dineros venezolanos por la vía de la corrupción, uno dice, bueno, pero ¿cuánto representará eso sobre el PIB? Es decir, ¿cuántas cosas no pudieron resolverse con ese dinero? Hace poco tuvimos al presidente Maduro caminando por el exterior buscando plata en efectivo, liquidez, porque el país no tenía. Bueno, y esa plata que está allí no contribuiría a resolver ese problema. Bueno, pensando un poco, el presidente fue a buscar 10.000 millones de dólares y 2 semanas después aparecieron unas cuentas con 14.000 millones de dólares que el país no sabía que estaba eso dentro de las cuentas nacionales. O sea, es una cosa que sorprende mucho, porque si tú hablas de desabastecimiento, hablas de escasez, entre otras cosas, son producto de la poca eficiencia en la distribución de los recursos. Fíjate, para atajar eso que tú estás diciendo, eso es lo siguiente. Mira, hacer el canal, la ampliación del canal de Panamá cuesta 5.000 millones de dólares. Un exministro venezolano dijo que se habían desaparecido 25.000 millones de dólares de Cadivi y no hay una persona presa, no hay una persona investigada. Estas son las cosas que nosotros... Y los economistas dicen que llega al centenar, por cierto. No, es muchísimo más. Te estoy hablando de esa denuncia que hace este ministro. Sí. Estoy seguro. Y el tema de Andorra... Mira, no es nada, Leo Jesús, de lo que se está diciendo. Eso es muchísimo más dinero, muchísimo más dinero. Pero te digo, para hablar de las debilidades institucionales, si tú dijeras, bueno, estamos investigando. Mira, cuando en el 2010 hablamos del caso Macle, por decir algo el tema de drogas rápidamente, nosotros dijimos, bueno, detener a Macle no es suficiente. ¿Cuál pasó con la red que trabaja con Macle? Que él mismo ha denunciado que hay militares involucrados, que hay funcionarios involucrados. Cuando no ves a las instituciones actuando en función de decir, bueno, estos señores, aquí están las cuentas, aquí están los bienes, aquí están las casas, aquí están las lanchas, aquí están los aviones, de estos señores que se llevaron tanto dinero, entonces lo que queda es que tú puedas de alguna manera, la responsabilidad que tienes ante el país de conocer el tema, de protestarlo y decirlo, identificarlo y hacer la Contraloría Social. Claro, fíjate tú, Alejandro, porque yo creo que la gente se preocupa y se angustia por estos asuntos, pero yo creo que vale la pena que tú, nosotros lo comentamos, pero vale la pena que tú, como especialista en la materia, se lo comentes a nuestros televidentes. En todos estos escándalos últimos se dijo que habían unas cuentas, ¿no?, extrañas en algunos bancos, Andorra, la HSBC, pero entonces aparece como como participando en todo este concierto una empresa estatal que llamada PDVSA. O sea, ¿cómo es que PDVSA puede aparecer en actos que son tipificados en el exterior como irregulares y aquí no hay ni un solo organismo, Alejandro, que se preocupe por eso? Uno se pregunta, ¿qué estará haciendo la señora Ortega Díaz, chicos? ¿Será que está analizando el tema? ¿Sí? ¿Será que es lenta de comprensión de lo que nos está ocurriendo o simplemente hay una omisión absoluta en lo que tiene que ver con el tratamiento de estos asuntos? Fíjate, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada tiene un capítulo especial que habla precisamente de la cooperación internacional, de la extraterritorialidad, cómo podemos hacer para investigar casos que estén fuera de Venezuela, donde estén involucrados venezolanos. ¿Cómo ha sido el tema de Venezuela, de PDVSA? Por supuesto, una auditoría es lo que respetablemente pudiéramos pedir los venezolanos, qué ha pasado con el dinero de PDVSA, porque es nuestra primera industria. Además que PDVSA es de los venezolanos, no es de un gobierno. Cuando nosotros estamos hablando, hay un señor que está cuidando un taladro, cuidando alguna planta, es un obrero, no es estos gerentes que se han robado a PDVSA. Son unos señores que, por ejemplo, ¿cómo hacían? Fíjate, para que la gente entienda rápido. Cuando nosotros hablamos en prevención de legitimación de capitales de métodos y mecanismos. Cuando hablamos de mecanismos, hablamos, por ejemplo, del banco utilizado. Y hablamos del método que utilizaron. Son empresas fachadas, subfacturación, sobrefacturación y contrato falso. De esa manera, cuando una persona va a hacer negocios, le dice a PDVSA, mira, un gerente dice, te voy a entregar tal negocio, pero yo necesito una comisión.
¿Qué hace ese proveedor para evitar no verse contaminado en una transferencia que quede para toda la vida? Apertura alguna compañía en un paraíso fiscal como qué, como Andorra, como Belice, como Panamá, como Luxemburgo. Y les dice, bueno, yo ahí te voy a pagar tu comisión. Y esa persona, hay un gerente en ese banco de ese paraíso fiscal que le está cuidando la comisión. Y le dice, yo te tengo a ti tu dinero aquí que fulano de tal me dijo tal cosa. Entonces, esa persona tiene una cuenta que supuestamente nadie sabe cuál es, pero tiene un dinero guardado ahí. En ese momento se contaminó el sistema y de repente encontramos un sujeto que está yendo a buscar una platica o una transferencia, la hace electrónicamente y va a otra cuenta de él. Eso es lo que ha pasado y por supuesto cuando se recibe un pago, se sigue la trayectoria del dinero, quién pagó, quién fue el proveedor, quién fue la empresa, se sigue la trayectoria de dónde fue y se ve señalada lamentablemente nuestra empresa. Mira, tú sabes que en este país todo funcionario público tiene que declarar su declaración anual de sus ingresos, de qué tiene, cómo lo tiene, si tengo un carro, si tengo un apartamento, etc. Eso lo hacen, entre otras cosas, para que esa persona, cuando salga del cargo, no tenga más bienes de lo que le corresponde por los ingresos que tuvo, ¿no? Cuando hablamos de esto y se dice que esos paraísos fiscales la gente no declara o no tiene por qué declarar esos impuestos, ¿por qué? O sea, en el caso de que ese dinero entre en ese país, yo como si fuera un funcionario público, yo no tengo que declarar que tuve un ingreso extraordinario en un momento determinado. Fíjate, los funcionarios deben hacer la declaración jurada de patrimonio al entrar a un cargo y al salir del cargo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de paraísos fiscales, ¿de qué se habla? Mejores condiciones tributarias para los extranjeros. ¿Qué pasa con estos países pequeños? Bueno, no tienen mayor productividad, no tienen mayores negocios y necesitan ingresos. Fíjate, tú encuentras, por ejemplo, países como Islandia, países como Luxemburgo, países como Andorra, con cualquier cantidad de bancos y pocos habitantes. Entonces, de repente entran empresas, aquí producimos cambures, y es imposible que en una parte de ese país puedan producir cambures. Pero son empresas que hacen con esos objetos. La ley, los Estados Unidos crean una ley que se llama Ley FATCA, que es una ley que persigue a los residentes y ciudadanos americanos que tengan más de $50 fuera de los Estados Unidos y deben declararlo en los Estados Unidos. Entonces, a raíz del año 2012, es que es tanto tiempo, tenemos que hacer 3 programas, a raíz del año 2012, el GAFI hace una reforma a las recomendaciones para prevenir el lavado de dinero. Incluye 3 delitos nuevos: evasión fiscal, contrabando y fabricación de armas de destrucción masiva. Cuando eso pasa, empiezan a perseguirse por el mundo a residentes y a ciudadanos y a empresas de igual forma. ¿Por qué no están declarando impuestos? El HSBC hizo un anuncio público en Londres pidiendo disculpas. Nosotros hemos dicho que en nuestro mundo eso es como que el ISIS haya hecho una disculpa por haber matado a tanta gente. Es lo mismo por la evasión fiscal. Entonces, ¿qué han hecho los países cuando los Estados Unidos le dicen, bueno, yo necesito las cuentas de mis residentes o ciudadanos que tienen cuentas de tu país para que declaren en el mío? Los países del mundo dicen, yo también quiero que tú me digas los míos que tienen cuenta contigo, porque yo también quiero que declaren aquí. Entonces, la evasión fiscal pasa y va a pasar en los próximos años a ser un factor fundamental para perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Bueno, como ustedes ven, pues no hace fácil que en 20 minutos el doctor Rebolledo pueda satisfacer todas las inquietudes, todas las preocupaciones que ustedes tienen. Que con sobradas razones por demás, porque ciertamente, sí, nos faltaría echar mucho número, Alejandro, Jesús, para saber qué efectos efectivamente está teniendo este derrame, por decirlo de alguna manera, de dinero que han ido a caer ilegalmente a manos de otras personas que inescrupulosamente se han aprovechado de los negocios públicos. Alejandro ha dicho hace rato, y es una buena noticia para todos los venezolanos y para el mundo en general, pues, ¿no?, que indistintamente de que hoy no puedan ser castigados, que hoy puedan, digamos, ligeramente ocultar dónde está ese dinero, al final del día el rastro, es decir, la huella que va a dejar en el sistema financiero va a permitir ponerle la mano en algún determinado momento a esas personas que se aprovecharon de los negocios públicos. Entonces, eso es una buena noticia, pues que no será, amor no es mañana cuando la ley lo castigue, pero bueno, al final seguramente le llegará su día. Creo que alguna canción dice algo parecido.
Alejandro, estamos terminando, se nos acabaron los 20 minutos, quisiéramos, porque la gente sé que siente mucha preocupación por el tema, cada vez va a tener mayor interés, seguramente aparecerán en los próximos tiempos informaciones seguidas sobre este particular, pero bueno, no podrá estar siempre en 20 minutos, te volveremos a invitar en algún momento, pero di esas páginas a las cuales tú estás colocando tu información y dando, digamos, señas sobre este particular. Fíjate, Leo, nosotros tenemos un portal que se llama antilavadodedinero.com. El blog nuestro es legalmentehablando.com. Mi Twitter es @rebolledo1. Es importante que nos mantengamos en contacto. La gente me ha escrito de diversas partes del mundo. Yo le digo, mira, si hay más de 1 millón de venezolanos fuera de Venezuela, nosotros tenemos más de 1 millón de investigadores fuera de Venezuela. ¿Quién puede con eso? Para identificar y detectar mucha gente. Ellos son muy pocos, nosotros somos muchos. Unidos somos fuertes, solos o separados somos débiles. Si nosotros podemos lograr un vehículo, un carro, una moto, un apartamento, e ir identificando y detectando en cada país donde tienen escondidos estos sujetos, nosotros tenemos que hacer una labor social, moral de repatriar todo eso algún día para Venezuela. Bueno, muy bien. Bueno, estimados amigos, gracias Alejandro, te agradecemos muchísimo y estamos pendientes para una próxima invitación. Nos queda... Leo, legalmente hablando, y el libro del doctor Alejandro Rebolledo, La doble moral. Es un aporte importante que hace... Un aporte importante para el tema de tan difícil como es el tema de la corrupción. Hasta luego. Hasta el próximo jueves. Próximo jueves.